Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo en esta semana. Espero que estés de maravilla, que estés preparada, preparado para eso que Dios quiere hablar a tu vida el día de hoy. Y bueno, que tengas esa disposición de corazón de saber qué me quiere decir hoy el Señor, qué es lo que tiene para mí, porque créeme, Jesús tiene muchas cosas que revelarte, no para juzgarte, no para acusarte, sino para mostrarte que tiene algo mejor para ti. Eso es algo que me encanta de Dios. Siempre nos puede revelar algo que estamos haciendo de manera incorrecta o algo que debemos de cambiar, pero lo hace de una manera donde no nos sentimos juzgados o acusados o llenos de vergüenza, sino al contrario, nos muestra que hay una mejor versión, una mejor vida para nosotros, una mejor versión de nuestra persona, que nosotros somos más que eso que estamos viviendo o haciendo. Y eso no puede más que darnos ganas de querer más, de descubrir más de Él. Y eso es lo que cambia la vida de tener esa relación con Jesús. Eso es lo que hace que se transformen las cosas en nuestra vida, que de verdad podamos ver un cambio. Y el tema de hoy se llama Protege tu perspectiva. Ya hemos hablado un poco la semana pasada sobre la situación actual, sobre cómo vemos las cosas. Y siento que Dios ha querido llevarme a continuar un poco sobre ese tema, sobre la importancia de con qué lentes tú vas a ver tu vida, cómo te vas a ver a ti, la forma como la que tú te veas a ti, cómo veas a los demás, cómo veas el mundo, cómo consideras las cosas, va a ser la manera en la que vas a actuar. Y sabemos muy bien, todo lo que sembramos cosechamos. Vamos a recibir resultado de las acciones que tomamos. Entonces, si queremos un cambio, si queremos una vida, si sabemos que no estamos viviendo la vida que Dios nos creó para vivir, si sabemos, tenemos esa sensación que algo falta, entonces es lógico que tiene que haber cambios. Pero para poder ver una transformación en nuestras vidas, necesitamos ir a la raíz de las cosas. Dice la Biblia, como creyó en su corazón, así fue. Revela la palabra de Dios que realmente el hombre es lo que piensa. Todo empieza en nuestra concepción de las cosas. Nuestra forma de pensar nos va a llevar a actuar, a hablar según lo que ya concebimos en nuestra mente y por ende nos convertiremos en lo que pensamos. Se va a revelar lo que somos. Es por eso a veces decimos que en las situaciones difíciles se revela lo que estaba dentro de nosotros. Hay gente que dice que el dinero, por ejemplo, transforma a las personas, la fama transforma. Yo creo que en esos casos donde hay algo que pasa, un exceso de dinero, un exceso de fama, se revela ya lo que estaba dentro de la persona. Insisto, no digo que tener dinero o fama sea malo, no, pero en los casos donde vemos que la persona empezó a tomar malas decisiones y todo, no significa que algo le entró, significa que está más expuesto a lo que ya había dentro. De la misma manera, cuando tenemos problemas, es ahí cuando vemos realmente dónde estaba nuestra confianza. Son oportunidades donde vemos realmente qué es lo que creemos. Como esa situación que pasa en el mundo, que puede darnos temor, que puede darnos angustia, ansiedad, inquietud, nos ayuda a hacer un examen de conciencia y decir, realmente entonces, ¿dónde estaba mi paz? ¿En que todo esté bien alrededor de mí? ¿O de dónde viene mi seguridad? Y eso nos hace una invitación de Dios, que Él nos quiere llevar a algo más profundo, a una confianza absoluta en Él, de saber que Él tiene cuidado de nosotros. Y que aunque estemos en medio de un conflicto, dice la Biblia, fíjate, caerán 10,000 a tu diestra y 30,000 a tu siniestra, a tu izquierda, pero a ti no te tocará. No te tocará la peste destructora. O sea, puedes estar atravesando un conflicto alrededor tuyo, pero el Señor ha prometido guardar a los suyos. Dice la Biblia, 7 veces caerá el justo, pero de todas los levantará el Señor. Y fíjate, últimamente a mí me gusta ver cuando podemos con mi esposo series y tenemos que encontrar algo, si queremos verla juntos, tenemos que encontrar algo que nos guste a los dos. Y no es fácil, yo soy típica comedia romántica y mi esposo es típico acción, pero algo que sí nos gusta a los dos es todo lo que son series de investigación, de detectives, cosas así. Cuido mucho lo que veo y a veces es difícil encontrar una serie que no tenga casos muy
complicados porque a mí me da hasta pesadillas cuando veo casos así horribles de cosas de niños. Ay, no. Entonces tienen que ser casos, pero tampoco muy concentrados en el crimen en sí. Más lo que me interesa a mí es cómo van encontrando las huellas y cómo descubren la verdad. Eso es lo que siempre me llama mucho la atención. Y últimamente vi algunas que Dios estuvo hablándome al respecto sobre la perspectiva. En una de ellas fue una serie donde ya la has de haber escuchado. No le estoy haciendo publicidad a la serie, pero te cuento un poco lo que me llamó la atención. Era una estafadora que se hacía pasar por una heredera millonaria europea y se vestía de cierta manera, hablaba de cierta manera y gastaba de cierta manera para dar, para confirmar ese nivel de vida que ella decía tener y confirmar el perfil que se había creado. Y estafó a muchos bancos, estafó a muchas personas muy ricas, gente que tenía el dinero de toda la vida y que se sentían avergonzados de que una jovencita, porque tenía veintitantos, los había estafado. Pero me estuve platicando con Dios y cómo me hizo entender cómo realmente cuando nos hacemos una idea de algo, ya sea de una persona, de una situación, cómo todas las cosas que no sabemos las vamos a ir llenando con lo que nosotros ya decidimos de esa situación o de esa persona. Vamos a ir, como dicen, llenando el blanco. Todos los blancos, todos los espacios de información desconocida vamos a ir llenando. Es ahí el peligro de los prejuicios. Si nosotros tenemos un prejuicio cultural, yo estando fuera de mi país me he dado cuenta que existen prejuicios culturales. Por ejemplo, yo siento que en México tenemos el prejuicio de que las personas mayores son bien lindos y que están llenos de sabiduría y que están ahí para proteger y ayudar y escuchar y que son buenos. Ese siento que es un prejuicio cultural. Y yo estoy en una ciudad donde hay un 90% de personas mayores. Mi ciudad está llena de personas mayores, particularmente es una playa donde vivo y es donde la mayoría de las personas que se retiran, que viven en París, en ciudades grandes, compran casa aquí para pasar las últimas décadas de su vida, ¿no? Entonces, pues yo estoy confrontada con muchas personas mayores y al principio yo tenía dificultad de confrontarlas porque tenemos una tienda y tenemos clientes. Cuando veía yo que querían aprovecharse o mentir sobre el estado de sus productos, de lo que nosotros reparamos, y yo tenía dificultad para confrontarlos y creer que realmente estaban tratando de robarnos o de hacernos trampa. Yo no lo podía creer, siempre decía no puede ser, y cuando veía pues sí, y tenía dificultad para confrontarlos y explicarles y decirles qué estaba pasando, ¿no? Como que me fue algo difícil. De la misma manera, todos tenemos prejuicios sobre cierta profesión. Ay, estudia esto, con eso vas a tener dinero. O prejuicios de decir, a esa persona le va súper bien porque gana mucho. Esa persona está muy bien, es exitosa porque mira su puesto. O mira ellos qué bonitas fotos tienen un matrimonio perfecto. O sea, todo este tipo de cosas que no sabemos, pero con la imagen que la persona da, nosotros dejamos ir nuestra imaginación y nos hacemos una idea de esa persona y vamos llenando todo eso que no sabemos de su vida diaria. Y lo más peligroso es que actuamos basados en nuestros prejuicios hacia los demás, nuestra forma de ver las cosas. Pero te imaginas qué tan lejos puede ir que esta muchacha, te digo, estafó hasta un banco, bancos, personas de mucho poder en Estados Unidos. Y luego en una ciudad tan grande como Nueva York, siento que es más difícil, todavía más cerrado el mundo de los negocios en las ciudades grandes. Y es impresionante cómo las personas se dejaban llenar, como dicen los ojos, de una idea de alguien y luego ya los demás, todas las señales que ella daba, porque había muchas señales evidentes de que era mentira lo que ella decía, las dejaban llevar. Decían, ay, no puede ser, pero mira, esa persona tenía esto, de seguro dice la verdad. Y cómo iban actuando conforme a eso. Otra cosa que me llamó la atención es cuando una de las personas que la atacó en justicia fue a testificar. El día que ella testificó, dijo algo, empezó a llorar y todo el mundo como que dijeron, entonces es inocente.
Al día siguiente, alguien reveló algo sobre esa persona que había hablado el día anterior y todos hace cuenta que les abrieron los ojos y vieron que de hecho la que había llorado el día anterior, pues em, era falso, no era una víctima, había ya ganado de la situación. Y ahora las personas están completamente en contra y ya pasó a ser la mala en lugar de ser la víctima. De un día para otro, fue increíble. De igual, otra serie que estuve viendo con mi esposo, que hablaba de alguien que creaba falsos perfiles en las redes sociales. Y esa persona la atacaron en justicia, la demandaron y todas las personas lo veían como un malo, un criminal. Y para no hacer el cuento largo, alguien había robado sus fotos y había creado falsos perfiles con su identidad. Esa persona no había tenido nada que ver. Y todo eso que se creía de él hasta puso en duda a su familia. Hasta su propia familia no sabía si creerle. Y a lo que voy digo yo, Dios mío, con qué facilidad se vuelve toda la gente seguía como en las redes sociales, como ovejas, bajo una idea y todos iban a la derecha y ahora todos a la izquierda. Es un poco con lo que está pasando en la guerra en Ucrania. Eh, Aunque no puedo negar, me llena el corazón de tristeza. Digo, también me siento culpable y digo, Señor, perdóname porque ¿por qué me está llenando tanto de estrés y de tristeza y de inquietud lo que está pasando? Siendo que también estuvo la guerra de Irak tantos años, tanta gente, tantos niños muertos, tanta desastre. Y no fue tanto el impacto, o a lo mejor fue tan larga que nos acostumbramos. Y con varias cosas que se están viviendo actualmente. Entonces digo, ¿por qué esta? ¿Por qué estas sí, las otras no? ¿Por qué hasta nuestra forma de ayudar a veces tenemos favoritos? ¿O por qué? ¿Por qué tanto? Y me digo, Señor, dame dirección. ¿Por qué? Porque en este tiempo que están las redes sociales, que está todo lo que es los medios de comunicación, su objetivo es manipular la visión, la perspectiva de la gente. Saben perfectamente que si logran sembrar en tu mente una idea, todo lo que va a salir después lo van a hacer. Es lo que pasa en las campañas políticas, ¿verdad? Dar una idea de alguien, cuando alguien va ganando, sacar una noticia, aunque sea falsa, y eso decepciona al público y rompe la imagen que la persona se había construido. Y ya hay veces gente que pierde por cosas falsas que se dijeron después que eran falsas, pero ya había quebrado esa idea de las personas. Entonces, aunque parezca algo como broma e irreal, que nuestra perspectiva sea tan sensible y tan inestable, es completamente real que pasa lo mismo con nuestra persona. Lo que tú creas de ti mismo, de ti misma, va a transformar tu forma de vivir. Hay cosas que ni siquiera vas a intentar hacer porque según tu concepción de ti mismo, de ti misma, ni siquiera lo vas a intentar. La forma de tratar a tus hijos, la forma de tratar a tu esposo, a tu esposa, a tus colegas, a tu familia, va a depender de tu forma de pensar hacia ellos, de cómo los ves, de qué crees de ellos. Entonces te das cuenta cómo tu forma de pensar, tu perspectiva de la vida, de las cosas, va a marcar tus relaciones humanas, va a marcar tus decisiones, va a marcar tu dirección profesional, tu dirección personal. ¿Te das cuenta qué tan delicado es? Por eso el Señor nos llama, nos invita con fervor que, dice la Biblia, renueva tu mente. Renueva tu mente, no te conformes a este siglo. ¿Por qué? Para que puedas entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Una vez más siento esa invitación a hacerte que dediques tiempo diario, aunque sea corto lo que lees, pero que sea diario, que te expongas a la palabra de Dios. Porque obviamente es importante que oremos. Es muy importante todo el día platicar con Jesús, todo el día exponer nuestra situación a Él, pedirle dirección, Señor, ¿qué hago con esto? Padre, dame dirección, sabiduría, ayúdame a ver las cosas claras, ¿qué debemos de hacer con esto? Y no actuar hasta que tengas completa paz,
de hacer algo o de no hacerlo. A veces no vas a tener paz de hacer algo, pero vas a tener paz de qué no hacer. Y eso va a ser una dirección de ya para ti, ¿no? Entonces, orar es importantísimo, por supuesto, pero también la palabra de Dios te va a ayudar a que aprendas a conocer a Jesús y también vas a tener una seguridad que le estás dando oportunidad de que Él te hable a ti. Que no nomás nosotros expongamos nuestra situación, pero que Él pueda revelarte y mostrarte todas esas malas hierbas que se han infiltrado en tu forma de pensar que no deben de estar ahí. Yo cuido mucho mi forma de pensar, por ejemplo, hacia mis hijos. Yo estoy en un país que como sea está desarrollado en ciertas cosas, pero yo siento que a nivel social no está en la mejor perspectiva, ser una perspectiva muy individualista, lo cual hace que las relaciones familiares no sean fáciles, porque sabemos muy bien que en las relaciones familiares siempre va a haber alguien que va a pedir más atención que los otros, no van a ser relaciones muy justas, muy equitativas. Entonces aquí, como cada quien está pensando en no voy a dejar que nadie abuse de mi tiempo, etcétera, etcétera, lo cual está bien, pero al final, en toda relación, sobre todo familiar, va a haber una parte donde vamos a tener que dar más y vamos a tener que perdonar y vamos a tener que buscar ese entendimiento familiar. Las personas cada vez más están más individualistas y enfocados en su propio hogar e incluso hay más ideas en contra de los hijos y de todas las dificultades que se enfrentan al tener hijos. Obviamente, tener hijos significa sacrificio, dar mucho de su parte, paciencia, etcétera, etcétera. Y me impacta a veces cómo socialmente se va a fomentar esa idea de decir lo difícil que es tener hijos y todo eso. Yo sé que lo es y está bien que podamos ser honestas como mamás, como papás, que es algo muy demandante, claro que sí. Pero al final de cuentas no tenemos opción porque ya son nuestros hijos, no es como que los vamos a dar en adopción y siento que es bien importante que cuidemos qué nos permitimos decir y qué nos permitimos pensar sobre nuestros hijos. Porque si empezamos a permitir que se entre en nuestra mente, que nuestros hijos son una carga y veamos todo lo que nos cuesta y no todo lo bueno y todo lo bello que hay, entonces es algo peligroso porque los vamos a empezar a tratar como si fuesen eso. Los vamos a empezar a tratar. Igual, si tenemos un niño travieso, si empezamos a verlo como un niño difícil, lo vamos a tratar como un niño difícil y lo vamos a hacer pensar que es un niño difícil y el niño va a crear y va a crecer con esa imagen de él mismo o de ella misma. Entonces, cada vez me doy más cuenta que tan peligrosos son los prejuicios y la perspectiva. Y es algo que he estado trabajando mucho con Dios y no es fácil, pero no es imposible. Y lo bueno es que Dios, lo único que Él nos pide es que nos expongamos a Él, que dejemos que sea la fe la que tome el lugar de prioridad y no nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista es peligroso, nuestros sentimientos son peligrosos, no te debes de dejar guiar por tus sentimientos, contrario a lo que la sociedad te dice. La Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. La verdad, analiza tus pensamientos. Analiza lo que piensas el lunes sobre un tema y vuélvete a preguntar qué piensas el viernes. ¿Qué piensas el fin de semana? Te va a impactar tu forma de pensar completamente diferente, cansada o no cansada, cansado o no cansado. Es impresionante, nuestras emociones dependen de nuestro estado de ánimo, de nuestro cansancio, de nuestro si tenemos hambre o no, si dormimos bien o no, si estamos motivados porque hay algún proyecto que nos gusta o no. Son súper peligrosos y son efímeros los sentimientos. Por eso nuestras decisiones deben de estar reposando sobre algo más estable. Y la única roca inamovible es Jesús. Es el único que puede darnos dirección precisa, que no tambalee, que esté bien establecido y fundado. Como te digo, cuando yo vi esas series me quedé, dije yo, ay, qué bárbaro la sociedad y lo que quieras. Y yo digo, yo soy parte de la sociedad. Así como las personas parecían ovejas corriendo de derecha a izquierda, ah, sí es culpable y todos, bla, sí es culpable, mira. Y empezaron a ver, mira, es cierto, entonces por eso dijo esto, por eso esto. Y luego, ah, de hecho no, es inocente. Y empezaron a ver, o sea que esto no era.
Y ahí van del otro lado de la moneda, de un lado a otro, corriendo como olas, como un barco abandonado, que el mar lo lleva por todas partes, sin camino, sin dirección. Así somos sin Jesús. Ah, sentí esto, mañana me voy para allá, luego voy a hacer un viaje, siempre no, voy a comprar una casa, mejor me voy para acá, me voy a comprar esto, voy a vender. O sea, así estamos con las decisiones así de arriba abajo, sin Jesús. Necesitamos aprender a trabajar con nuestras emociones, no ignorarlas, traérselas a Dios y ayudarla y pedir a Dios que nos ayude a que nuestro espíritu, que ama a Dios, que es eterno, someta y controle nuestras emociones, que las domine. No van a ser nuestras emociones las que van a tomar el control, las que van a tomar la dirección. Y a veces va a significar que hay decisiones que vamos a esperar para tomarlas, que no vamos a decidir inmediatamente. ¿Verdad que es que estamos enojados o preocupados y tenemos ganas de mandarle un mensaje a alguien y decirle todo y oramos a Dios y no vamos a decidir hasta que hayamos puesto bajo control de Dios esas emociones explosivas, esas emociones que quieren rápido reaccionar? De verdad, analiza tu forma de decidir. Empieza a pensar en tu forma de pensar. Analiza tu forma de pensar. Analiza todas esas conversaciones que te haces contigo mismo, contigo misma, sobre las situaciones que vives, sobre las personas que te rodean, sobre cómo enfrentas las cosas, los problemas. Y te vas a dar cuenta cómo realmente tus decisiones están basadas en eso que estás concibiendo en tu mente. Es por ello que realmente cambia la vida si tú expones tu mente a la palabra de Dios. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, te estás exponiendo a que Dios saque a la luz cosas que no corresponden con su palabra que es eterna. La sociedad cambia, evoluciona, retrocede también, se equivoca. Cosas que dicen es por aquí, y lo te dicen siempre no era por aquí, que no saben qué hacer. El único que te puede dar una dirección y que sabes que vas a tomar la correcta es Jesús. Entonces, exponte a la palabra para que puedas entender cuál es la voluntad de Dios, que puedas saber qué decisión debes de tomar, qué camino debes de seguir y que puedas tener una perspectiva correcta. Haz de cuenta que si Jesús es como si camináramos como esas películas de antes donde había pisos de tierra y había pleitos, ¿verdad? Que se estaban peleando. ¿Qué hace la tierra? Sube. Entonces no se ve claro, se ve borroso, no se ve claramente qué es lo que hay enfrente, ni siquiera de 1 metro enfrente de nosotros, como una calle con neblina. Aquí hay mucha neblina en invierno y de verdad hay veces que no se ve más de 2 metros. Estamos viendo conforme avanzamos, pero no vemos el horizonte, no vemos qué hay 20 metros adelante. Súper es peligroso. Entonces, de la misma manera, es peligroso no tener la dirección de Dios, porque créeme, nada de lo que está pasando sorprende a Dios. Él sabe, Él conoce los corazones, Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él quiere darte una perspectiva correcta de tu vida, de ti, de tu matrimonio. ¿Cuántos matrimonios se han divorciado por una perspectiva errónea, una perspectiva basada sobre sentimientos temporales? ¿Cuántas personas se han arrepentido de haberse divorciado? ¿Por qué? Porque se dieron una idea, determinaron una conclusión sobre su matrimonio y empezaron a ver a su esposo o a su esposa sobre la idea que se hicieron de ellos. Y todo lo que hacían decían, ves, sabía eso, ves, mira, esto y esto y esto y esto. Se divorciaron, pasó el tiempo y luego se dieron cuenta que a lo mejor se equivocaron y que esa idea que se hicieron de ellos no es. ¿Por qué? Porque todas las perspectivas que nos hacemos es un deseo del ser humano de tener control, según nosotros, entender 100% una situación. Pero realmente no podemos, porque dice la Biblia que solo Dios conoce los corazones. Entonces, por más que creamos conocer a alguien, tú y yo, y haberlo observado a la persona, por más que tratamos de entender sus intenciones, el único que conoce el corazón es Dios. Entonces realmente nunca seremos capaces nosotros mismos de entender 100% a alguien o una situación, porque en una situación siempre hay muchos elementos. Pero
Dios sí puede. Entonces, tal como un mapa, Dios va a ser nuestra brújula. Él nos va a guiar sobre qué camino seguir, qué decisión tener y sobre todo, cuál es la perspectiva real sobre la situación. Yo ni siquiera te cuento cuántas veces me pasa de que se me subió en la cabeza que había un problema en algo y luego que me puse a orar, Señor, y que me di cuenta que nada que ver. O que ya yo dije, ok, esta decisión voy a tomar, voy a orar. Y al final de orar, siento que para nada tengo que tomar la decisión que sentí. Y es cuando digo, gracias, Señor. Señor Jesús, pero qué equivocada estuviera, qué decisiones tan diferentes hiciera si no tuviera Jesús. Y eso Él quiere para ti. Él tiene lo mejor para ti. Confía en Él y determina hacer las cosas diferentes este año. Como te digo, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos donde más que nunca hay que usar la sabiduría que solo Dios puede dar para tomar decisiones de las cuales no nos vamos a arrepentir, porque no sabemos lo que va a pasar, pero Dios sí. Vamos a orar. Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos das, esta esperanza que tenemos en ti, Jesús, que no tenemos por qué navegar esta vida solos, arreglándonos las cosas como podamos, como dicen, rascándonos con nuestras propias uñas, tratando de hacerlo mejor. Gracias que en ti podemos hacerlo mejor, podemos tener la seguridad de hacer lo correcto, de hacer lo que se tiene que hacer. Gracias, Señor, porque solo tú nos puedes dar la dirección precisa. Te pido que reveles a esta persona esta palabra, esta verdad, Señor, que solo a través de tu palabra podemos exponer nuestros corazones y darnos cuenta de todas malas maneras de pensar, de toda fórmula de pensamiento incorrecta que nos esté llevando a malas decisiones. Y dale a esta persona hambre y sed de ti, Señor, y el querer como al hacer tu voluntad, Padre. Gracias porque podemos confiar en ti y que tú tienes buen cuidado de nosotros. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y si Dios nos permite, nos vemos la semana próxima. Hasta luego.